y bienvenidos a otro video de histología fácil y rápida. Soy Daniel Morales y en este video vamos a meter varios cortes. Ya sé, se preguntarán por qué meter varias en una sola. Si hasta ahorita hemos estado viendo un órgano por video, ¿no? Básicamente porque, uno, el histología guide los pone juntos, y dos, es más fácil aprender sus diferencias viéndolos al mismo tiempo, porque es muy común que se puedan confundir porque forman parte del mismo sistema. Estamos hablando de vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿ok? También vamos a hablar de vasos linfáticos, pero ahorita el enfoque inicial es arterias y venas, que son los que tenemos primero, estos primeros cortes que tenemos aquí: arteria a la derecha, vena a la izquierda. No nos vamos a meter mucho en la teoría, igual que en los otros videos, pero saben que los vasos sanguíneos funcionan como un conducto para llevar al tejido sanguíneo desde el corazón, que funcionaba como una bomba, hasta todos los tejidos periféricos. Todos los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias, y todos los vasos sanguíneos que llegan al corazón se llaman venas. ¿Okay? Anatómicamente hablando, si los ven de manera macroscópica, se ven muy similares. Los dos son tubitos chiquitos que se aplastan. En los libros de anatomía ponen las arterias como rojas y las venas como azules, ¿no? Pero sabemos que pues eso no es verdad. Todas son del mismo color, todas llevan sangre por dentro. Usualmente las arterias llevan sangre oxigenada, mientras que las venas llevan sangre no oxigenada. Pero aquí lo importante, o para saber por qué hay diferencias histológicas entre las dos, es porque las arterias llevan, como les dije, vienen del corazón hacia la periferia. Entonces, estas manejan presiones mucho más altas que las venas. ¿Okay? Las venas solo llevan de manera pasiva la sangre no oxigenada de los órganos de regreso al corazón, pero las arterias son muy importantes. Si las arterias no funcionan como deberían, tenemos problemas en la presión arterial, por eso se llama presión arterial, ¿no? Porque las medimos. Saben que la presión arterial normal es de 120/80. Si aumenta sobre eso, se genera daño tanto vascular como a los órganos. Si se disminuye, se genera daño tanto vascular como a los órganos. Entonces es muy importante. Y gracias a eso tenemos diferentes características. ¿Ok? Anatómicamente, histológicamente hablando, los vasos sanguíneos se dividen, dependiendo de su tamaño, en tres: vasos grandes, medianos y pequeños. Y eso aplica tanto para arterias como para venas. O en arterias los dividimos en elásticas, que son las grandes, musculares, que son las medianas, y arteriolas, que son las chiquitas. Y las venas, pues también hay venas grandes, medianas y pequeñas. Estas no tienen esa clasificación, pero ahorita que vayamos describiendo los tejidos, van a ir viendo por qué. ¿Okay? De manera muy general, todos los vasos sanguíneos, igual que el corazón, solo tienen 3 capas, entonces es muy fácil describirlas. ¿Va? La primera capa es igual en las dos. Entonces primero empezamos con arteria, para que vean así como todas sus características. La primera capa de la luz hacia afuera es una túnica que se llama túnica íntima, porque está íntimamente pegada a la circulación, a los eritrocitos. Y esa está compuesta básicamente solo por dos cositas chiquititas: un epitelio simple plano llamado endotelio y un tejido conectivo subendotelial, que es un tejido conectivo laxo, muy elástico, con fibras de colágeno, que funciona como una lámina propia de ese endotelio y que le da esa elasticidad a la arteria. ¿Okay? Sobre todo aquí en esta arteria que estamos hablando, una arteria elástica, es más presente las fibras de elastina. ¿Okay? Así como dato extra, en estas células endoteliales a veces podemos encontrar algunas inclusiones bastiniformes, menciona el Ross, o sea, con forma de bastoncito dentro del citoplasma de la célula endotelial, que se llaman cuerpos de Weibel-Palade, y estos tienen adentro el factor von Willebrand de la coagulación. Entonces, cuando se daña este endotelio, se forma un coágulo aquí afuera. Es una de las formas que ponemos para activar a la cascada de coagulación. Ok, abajito de ese tejido conectivo subendotelial ya tenemos la siguiente túnica, que esta es muy característica de la arteria elástica, de la arteria grande, que es la túnica media. En teoría, en la zona entre el tejido conectivo subendotelial y la túnica media tendríamos algo que se llama membrana elástica interna, que sería un conjunto, una fibra, una lámina, como su nombre lo dice, de fibras elásticas muy gruesa, que divide a la túnica íntima de la túnica
media. Pero aquí, como la túnica media, estamos hablando de una arteria elástica, la túnica media es principalmente fibras elásticas. Si ven todas esas fibras así con forma de gusanito, de viborita, ¿no? De olita, son fibras elásticas. Entonces es muy difícil diferenciar cuál de todas estas fibras que vemos aquí sería la lámina elástica interna, pero sabemos que más o menos por aquí tiene que estar. Entonces después tenemos esta túnica media con muchas fibras elásticas, muchos fibroblastos, que son esas células que están viendo, todos esos núcleos. Algunas células músculo liso también las podemos encontrar y sobre todo fibras elásticas. Hay poquitas fibras colágenas, pero no son tan abundantes en este tipo de arteria. Y después tendríamos al final de la túnica media otra membrana elástica externa, que tampoco es tan visible en la arteria elástica. Para después pasar a la última túnica, que se llama túnica adventicia, que pues el nombre ya les dice qué es, ¿no? Es una adventicia. Es un tejido conectivo laxo, muy colagenoso, que ayuda a pegar esta arteria con las estructuras vecinas. Solo en las arterias elásticas vamos a poder encontrar a veces una túnica serosa en algunas porciones, sobre todo de la aorta abdominal, que es en donde se encuentra libre dentro de la cavidad. Entonces puede que lleguemos a ver una serosa, pero por lo general vamos a encontrar adventicias. Por eso la túnica se llama túnica adventicia. Y ahora recuerden bien, ya con eso describimos la arteria elástica, la grande. Entonces vean las características de esta y compárenlas con las características de la vena. Y se nota mucho la diferencia, ¿no? Cuando los ponemos una a un lado de la otra, vemos gran diferencia. Pero ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo las podemos describir? Pues son las mismas tres capas. Por dentro, una túnica íntima, que está compuesta por un epitelio simple plano y tejido conectivo subendotelial, ¿va? Después, una túnica media, que si se fijan aquí es súper chiquita. Está compuesta por fibroblastos nada más, ¿ok? Algunas fibras elásticas, algunas fibras colágenas, algunas cuantas células musculares, como estas, que tienen forma de tirobozoncitos, son fibras musculares lisas, dispuestas en forma circular, que forman la túnica media, pero si se fijan es muy poquito, ¿no? Es muy escasa la túnica media. La que es más abundante es toda esta, que es la túnica adventicia. Y aquí vemos otra diferencia que tenemos con la arteria, que son las presencias de estas bolitas que vemos aquí, que si se acuerdan o si lo revisan o lo comparan con este que ya mencionamos acá, también es músculo liso. Entonces tenemos fibras de músculo liso, pero estas estaban en una disposición circular, las de la túnica media. Las de la túnica adventicia las vamos a encontrar en una disposición longitudinal, ¿ok? Se acuerdan que en las venas hay menos presión, entonces no tiene que tener esa resistencia, ¿ok? Por eso su túnica media es muy escasa, su túnica adventicia se vuelve más grande. Algo extra que también es componente de la arteria, no lo mencioné ahorita, pero es importante que lo recuerden, es que todas las venas y arterias de muy gran calibre tienen sus propios sistemas de venas y arterias dentro de su túnica adventicia. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos un vasito sanguíneo. Podemos encontrar algunos nervios, ¿ok? A esos vasitos propios del vaso lo llamamos vasa vasorum, y a los nervios que encontramos en las venas y arterias los llamamos nervium vascularis o nervios vasorum también, pero normalmente es vascularis, nervio vascularis. Son sistemas de nervios que inervan, a la arteria, sobre todo en las arterias, y que ayudan a cerrar, ¿no?, la arteria para que aumente la presión arterial. Este tipo de arterias solo las vamos a encontrar en órganos, solo en conexiones con el corazón, en los grandes vasos, o sea, en aorta y en las pulmonares, en las primeras porciones conectadas con el corazón. ¿Para qué? Porque cuando cada que bombea el corazón, la pared se puede estirar. Por eso es elástica, para poderse estirar y reducir esa turbulencia que se genera en el corazón. Y las venas de gran calibre, pues las vamos a encontrar, por ejemplo, en las cavas, en las subclavias, ¿no?, las brachiocefálicas, que son las más grandes, son las que podemos encontrar este tipo de venas. Muy bien, entonces creo que con eso se entienden las grandes diferencias entre los dos grandes vasos. Ahora vamos a hablar de la siguiente clasificación, que serían los vasos de mediano calibre. Ahora, estos son, se incluyen todos los vasos que estudian ustedes en sus clases de anatomía, que tienen nombres propios, son los considerados como vasos de mediano calibre, tanto arterias como venas. A las arterias también se les conocen como arterias musculares y las venas pues son venas medianas. ¿Okay? Entonces las características siguen siendo las mismas, tenemos las mismas tres túnicas,
Solo hay que hablar rápidamente de las diferencias que encontramos, sobre todo en las arterias, que es en donde más diferencias vamos a encontrar. Seguimos teniendo la túnica íntima de endotelio y tejido conectivo subendotelial. Y aquí, en este corte específicamente, es muy evidente, ¿no? Eso que les había dicho, la membrana elástica interna. Ese borde muy, muy grueso de muchas fibras elásticas que dividen la túnica íntima de la túnica media, o túnica muscular, ¿ok? Entonces, después, ahora sí, tenemos la túnica muscular de mucho músculo liso en disposición circunferencial, circular, que rodea toda la arteria, que puede reducir o aumentar su calibre, ¿no? Y entonces se aumenta o reduce la presión arterial. ¿Ok? Y después tendremos otra vez otra membrana elástica, pero ahora membrana elástica externa. Esta es un poquito menos abundante que la interna, pero sigue estando presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver algunas de las fibritas de la membrana elástica externa. Y después, igual, una túnica adventicia con tejido conectivo laxo, vasa vasorum, nervio vascularis. Todos los componentes de un tejido conectivo laxo podemos encontrar fibras de colágeno, fibras elásticas, neutrófilos, basófilos, mastocitos, histiocitos, ¿ok? Etc, etc, etc. ¿Va? Y ahora, ¿cómo se compara esto, una arteria mediana con una vena mediana? Y esto es algo que también lo notaron ahorita en las arterias, pero creo que en las de gran calibre, perdón, pero en las de mediano calibre es como en donde más funcionan para identificarlas. Las arterias por lo general se vuelven más circulares porque tienen esa capa de músculo que les da sostén, mientras que las venas no guardan esa forma circular, son más deformes o aplastadas, tienden a colapsarse. ¿Ok? Entonces es una de las formas de identificar y diferenciar las dos. Pero si nos acercamos, siguen teniendo las mismas capas. Una túnica íntima compuesta por su endotelio, tejido conectivo subendotelial. Una túnica media muy chiquitita, que esta es muy chiquitita, de fibras de músculo, fibras elásticas. Acá, ¿sí? Esto. Y después una túnica adventicia, que es lo más abundante, de tejido conectivo laxo con vasa vasorum, nervio vascularis, todos los componentes del tejido conectivo. ¿Va? Y después, pues estas ya están inmersas dentro de otros órganos y tejidos, entonces por lo general siempre van a tener una adventicia que los pega a otros. ¿Va? Ok, ahora vamos a ver los de una vena de este calibre, pero de una extremidad inferior, para que vean una característica muy importante de estas venas. Esa característica muy propia de las venas y de vasos linfáticos, sobre todo más abundantes en extremidades inferiores, en la porción inferior del cuerpo, son estas, que es una válvula venosa. Así como corazón también tiene válvulas que llevan al paso selectivo de sangre entre las aurículas y los ventrículos y los ventrículos y los vasos sanguíneos, también tenemos estas válvulas en el sistema venoso, que su función, pues como el nombre lo dice, no es una válvula, es unidireccional, que la sangre pueda subir. Una vez pasando la válvula, se atora y entonces ya no se regresa, ¿no? No hay una acumulación retrógrada de la sangre y por lo tanto no se generan varices, ¿no? Por eso es importante que estas válvulas funcionen de manera adecuada. ¿Y qué son? Si nos acercamos, aquí pues hay un cambio de tensión, tenemos un tricrómico de Masón, aquí no hay un hematoxilina y eosina, por eso se ve azul, pero vemos que nos acercamos y vemos las mismas capas que habíamos visto hace rato, pero pues por los dos lados tenemos endotelio por arriba, endotelio por abajo, y en el centro tejido conectivo subendotelial, que sería mucho tejido conectivo elástico y colagenoso, fibroblastos, muchas fibras elásticas, muchas fibras colágenas, ¿sí? Y su epitelio siempre plano tanto por arriba como por abajo. Por eso son muy chiquititas, muy lábiles y muy importantes, ¿no? Muy sensibles, se pueden llegar a lastimar. Por eso son importantes. Y entonces vamos a ver ahora sí los últimos vasitos sanguíneos, que serían los capilares. Entonces, conforme estas arterias se van dividiendo y van llegando a los tejidos, cada vez se van haciendo de calibre más chiquito, más chiquito, más chiquito, como estas que vemos aquí, ¿sí? Y las venas, conforme se van juntando, se van haciendo cada vez y cada vez más grandes. Se siguen manteniendo las características de arteria y de vena, ¿no? Las mismas capas que vimos en la sección pasada. Y al final llega a convertirse en capilares. ¿Qué es un capilar? Es el vaso sanguíneo más chiquitito, que sería una ramificación de las arterias, lo más pequeñito,
Y como lo pueden ver por aquí, ¿no? En las imágenes, son vasos sanguíneos muy, muy, muy pequeños que si nos acercamos y le hacemos zoom a uno, vemos que las únicas capas que les quedan es un endotelio. O sea, solo es una túnica íntima, solo es una capita de células planas. Aquí si lo ven, aquí están 3 eritrocitos y un capilar chiquitito, ¿va? Aquí es otro capilar que es un poquito más grande. Vemos un eritrocito ahí adentro. Aquí hay otro capilar con sus eritrocitos adentro, ¿sí? Estos son muy comunes, por ejemplo aquí, son muy comunes en todos los órganos, en todos los tejidos conectivos, en riñón, en vaso, en timo, en otros órganos propios del sistema linfático. Van a encontrar un montón de capilares, un montón de vasitos chiquititos. Y dependiendo del órgano en el que estemos, es el tipo de capilares que van a ver. Usualmente en todos los órganos tenemos capilares continuos, como este de aquí, ¿no? Su célula endotelial y su citoplasma que rodea por completo y forma un tubo continuo. Pero en algunos otros órganos podemos tener capilares discontinuos, como en vaso, que hay porciones en donde hay porciones donde no hay, o en hígado. Y tenemos capilares fenestrados, como en riñón, en el que está el capilar, pero su citoplasma tiene hoyitos y entonces permite hacer como una función de coladera, ¿no? De filtrar. ¿Ok? Aquí ya estamos a un nivel muy, muy, muy pequeñito, entonces no hay una clara diferencia, o esta es técnicamente la conexión entre una arteriola y una vénula. Entonces es muy difícil diferenciar cuál es arteria, cuál sería vena, porque ya estamos aquí en un punto intermedio, ¿no? Lo más chiquitito, lo más pequeñito. A veces podemos encontrar otras células agregadas por fuera del capilar, que son alargadas y que se llaman pericitos, que son células propias del tejido conectivo y que ayudan tanto a la reposición de células endoteliales como a la reposición de células del tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchos adipocitos, unos fibroblastos, pero vemos estos capilares, ¿no? Chiquititos que transcurren por aquí. Entonces, de vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, sería todo, pero nos falta ver un último vaso que se puede meter a esto porque estamos hablando de las mismas capas, que son los vasos linfáticos, que si recuerdan o lo han leído, los vasos linfáticos su función es recolectar la linfa, que si recuerdan, la linfa, ese es el líquido intersticial que se queda como producto del intercambio gaseoso. O sea, la arteria lleva sangre, la vena la recoge, pero siempre queda un pequeño exceso de líquido intersticial, que es esencial para la función de todas las células, pero que si lo dejamos ahí, pues se acumula, se hincha y genera linfedema, ¿no? Una destrucción. Se hincha toda la patita, se hincha el bracito. Entonces necesitamos esos vasos linfáticos que nos ayudan a llevarlos. Estructuralmente hablando son la misma estructura que los capilares, ¿ok? Que los vasos sanguíneos tienen una túnica íntima con un endotelio, tejido conectivo subendotelial, una túnica media que es muy escasa con una o dos capitas de músculo liso y una túnica adventicia de tejido conectivo laxo que los une con otros tejidos, ¿no? También podemos encontrar válvulas que son una prolongación de la túnica íntima. Pero entonces, ¿cómo los diferenciamos de otros? Básicamente por el contenido, es como el truco más fácil, ¿no? Si no hay eritrocitos adentro, lo más probable es que sea un vaso linfático. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos algunos linfocitos, vemos linfa, vemos todas las características de una pared de un vaso, ¿no? Su túnica íntima, su túnica media muy chiquitita, una adventicia muy escasa, es un vaso linfático, ¿ok? Entonces es algo más difícil de encontrar y de hecho es muy difícil encontrar algunas imágenes o cortes propios de vaso linfático. Necesitan investigarle un poco para encontrar, pero sí hay, por ejemplo, que tienen sus válvulas, que tienen sus estructuras. Una característica muy propia de los vasos linfáticos es que carecen de una lámina basal continua. Que si se acuerdan de las clases de epitelio, la lámina basal es una estructura de tejido de colágeno tipo 4 que está por debajo del endotelio, por debajo de todos los epitelios, y que ayuda a darle sostén. En este caso tiene una lámina, ¿sí? Pero es discontinua, o sea, hay partes en las que hay partes en donde no hay. ¿Por qué? Porque su función del vaso linfático, como ya les dije, era recolectar esa linfa extra. Entonces necesitamos que sea más permeable que un vaso sanguíneo normal. Por lo tanto, sus paredes van a tener que ser más delgadas y por lo tanto tienen que perder esa lámina basal para que pueda entrar ese líquido intersticial, ese líquido linfa, esa linfa. ¿Ok? Entonces ya con eso, ahí están todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos y
Si se fijan, está muy sencillo, son las mismas tres capas, solo hay que poner atención en los detalles para diferenciar entre un vaso y otro vaso. ¿Ok? Entonces, eso es todo por de mi parte. Les recuerdo que estos videos los hago con base en un resumen del Ross, del Gardner, del Junqueira y del Villaro. Y en esta ocasión utilicé el Histology Guide para la visualización de estos varios cortes. Todos están incluidos dentro del capítulo de cardiovascular para que los revisen. Lean ahí todo lo que encuentran. Y sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente corte. Adiós.